Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Quiero hablarles acerca de lo que es la tecnología y su incidencia en la política y cómo esta no incide solo en la política, en la manera como nos gobernamos o como nos gobiernan, sino en nuestra participación en la sociedad. Como lo dice Manuel Castells, quien controla la tecnología, controla el futuro político de la sociedad. Como se les decía entonces, la tecnología avanza a pasos agigantados, día a día. Esto impacta toda la dinámica de la sociedad, dentro de ellas, pues obviamente la dinámica de la política. Por ejemplo, todo el tema de las redes sociales, la manera en que se ha revolucionado la comunicación política y la movilización social. De acuerdo a como lo dice Zeynep Tufekci, las tecnologías digitales han convertido la organización colectiva en algo más horizontal y espontáneo, pero también más vulnerable a la manipulación masiva. Entiendo esto como todos accedemos más fácil a la información, todos podemos participar incluso en cierto aislamiento de la política, de las decisiones de un Estado, de opinar de un tema en particular, pero al mismo tiempo esto ha hecho que, por ejemplo, las fake news generen todo el tipo de situaciones que se nos presentan a diario. Lo llamaríamos una polarización, como ciertos sectores, sin mencionar ninguna afiliación política, cómo manipulan cierto hecho que se puede presentar a su favor o a favor de terceros. Esa es la vulnerabilidad de la que habla el autor que acabo de citar. Entonces, y conforme a lo anterior, pensemos, por ejemplo, todas las plataformas digitales. ¿Cómo eso ha posibilitado hoy en día generar unos movimientos y unas movilizaciones a nivel mundial? Movilizaciones internacionales coordinadas. Vamos a mirar cuando se presentó el famoso estallido social en nuestro país, que tuvo que ver con toda esa serie de organizaciones y movilizaciones que se presentaron a nivel mundial y cómo se hacían unas coordinaciones que, digamos, lo podría ver uno como había ciertas estrategias que eran similares a las de otras latitudes del mundo. Entonces, ese es el poder que tienen las plataformas digitales. Sin embargo, pues, como les decía ahorita, aparecen los riesgos como la desinformación, como la manipulación. Hoy en día con la IA, que pueden hacer un video, no sé si ustedes han observado, los videos de los adultos mayores que salen diciendo algunas incoherencias. Todo esto, aunque ha sido muy bueno y ha traído muchos avances y muchas facilidades para nosotros, pues también, si no las sabemos utilizar, si no se sabe utilizar, pues vamos a tener muchos inconvenientes, porque la manipulación es uno de los principales riesgos y vulnerabilidades que hoy en día presenta el manejo de la información de esta manera. También podemos mencionar cómo nuestras entidades gubernamentales hoy en día utilizan algoritmos para optimizar recursos y agilizar servicios. Tal vez en Colombia no sea tan visto, pero sí hay ejemplos de este tipo de situaciones y cómo esto va mejorando y va impactando, digamos, en el servicio hacia las comunidades, ¿cierto? La facilidad que de una u otra manera hasta permite clasificar a las personas en ciertos grupos etarios para recibir una mejor atención o recibir una atención privilegiada. Ya para concluir, entonces quiero decir que todo este tema de las innovaciones tecnológicas abren un sinnúmero de enormes oportunidades, pero que también plantean unos desafíos muy complejos que debemos enfrentar colectivamente. Para eso debemos informarnos, para eso debemos instruirnos, para que, como lo dicen coloquialmente, no nos metan los dedos en la boca. O como lo decía Castells, la política del siglo XXI se juega en el terreno de la tecnología y la ciudadanía debe estar preparada para ello. Bueno, y para este apartado analizaremos la resiliencia y adaptación a cambios sociales de las gobernanzas y políticas futuras. Entonces, para eso traeremos como distintos temas que tienen que ver con cómo aportan las teorías emergentes a estos nuevos escenarios. Entonces, en un primer lugar está la visión crítica a las estructuras de poder, luego tenemos la diversificación de estrategias, más adelante hablaremos de la reconexión de saberes ancestrales y locales,
También hablaremos de la flexibilidad conceptual, de la integración de lo digital como un nuevo campo de socialización y la capacidad de tejer alianzas con otros países. Bueno, entonces para este primer punto sobre la visión crítica de las estructuras de poder, entendemos cómo las teorías como el decolonialismo, el feminismo, el pensamiento indígena y afrodescendiente ha ofrecido un análisis profundo sobre cómo las crisis económicas, sociales y ambientales no son fallos accidentales del sistema, sino que responden a estructuras y a lógicas de opresión. Entonces, digamos que esta conciencia crítica permite a los movimientos prever esos patrones de exclusión y de violencia y analizar desde otro punto de vista estas nuevas formas de violencia que no cesan frente a estos colectivos oprimidos. Bueno, y como consecuencia de eso tenemos el segundo tema, que es la diversificación de estrategias. Y es que estas teorías promueven una diversificación de estrategias frente a distintos temas. En primer lugar, la horizontalidad, la interseccionalidad y también pues la libertad y la autonomía. Entonces, frente a estos temas es importante saber cómo estos movimientos crean estrategias diversas y flexibles que nos permitirán tener una óptica distinta para analizar esas problemáticas sociales a futuro. Bueno, de tercer tema tenemos la reconexión con saberes ancestrales y locales. Y esto tiene que ver, y esto nos va a afectar de forma crucial y esperemos que en un futuro esto pueda volver a tener un lugar preponderante en el discurso. Y es que hay pues unas formas de la epistemología que se nutren de estos movimientos y aquí existe pues una resistencia cultural que va a ser muy útil a la hora de acabar con temáticas o poder equilibrar la balanza con temas de cambio climático o de inseguridad alimentaria, porque estos saberes ancestrales permitirán volver a conectar con la naturaleza y permiten estos nuevos sistemas de gobernanza que son más amables con las personas indígenas, afrodescendientes y minorías. La flexibilidad conceptual y política es otro de los temas de los que hay que hablar, y es que es muy importante para este punto la forma en la que el lenguaje tiene una preponderancia y el discurso empieza a cambiar digamos, del opresor al oprimido, ¿no? Entonces, pues eso tiene unas consecuencias lingüísticas muy importantes que afectarán tanto lo social como lo político. Bueno, y unido al anterior, también va a haber un papel muy importante para la tecnología y en estos nuevos movimientos sociales. Y por eso hablamos de la integración de la digital a un campo nuevo en la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo estas teorías se convergen un poco con la tecnología para pues democratizar estas nuevas formas de discutir temas políticos y sociales. Buenas tardes, mi nombre es Salomé Almanza y hoy hablaré sobre la resiliencia y adaptación a cambios ambientales, centrándome más en lo político-social. En un mundo cada vez más afectado por la crisis ambiental, la resiliencia ya no es una opción sino una necesidad urgente. Sin embargo, hablar de resiliencia frente a los cambios ambientales no significa solamente adaptarnos a los fenómenos naturales, sino a entender cómo estos impactos están profundamente entrelazados con lo político y lo social. Las decisiones que se toman desde los gobiernos, las instituciones y los espacios de poder determinan a qué territorios reciben atención, qué poblaciones acceden a recursos y quiénes son más vulnerables ante el cambio climático. Así, la resiliencia política exige voluntad, liderazgo ético y visión a largo plazo. No basta con reaccionar a las emergencias ambientales, es necesario anticiparse con políticas públicas integrales, marcos legales que protejan los ecosistemas y presupuestos que prioricen la sostenibilidad por encima del interés económico a corto plazo. Pero también se requiere participación ciudadana activa, presión social y organizaciones que vigilen y exijan rendición de cuentas.
porque pues la resiliencia no es solo constitucional, también es colectiva. En el plano social, los cambios ambientales profundizan desigualdades ya existentes, como lo son las comunidades más pobres, los pueblos indígenas, las mujeres rurales y los sectores excluidos suelen ser los más afectados por inundaciones, sequías o contaminación, a pesar de ser quienes menos contribuyen al problema. Por eso la adaptación social debe ser justa e inclusiva. No se trata de imponer soluciones desde arriba, sino de construirlas desde abajo, con diálogo intercultural, con participación comunitaria, con respeto por los saberes tradicionales y con políticas que reconozcan la diversidad de contextos. La resiliencia social implica fortalecer los lazos entre las personas, crear redes de apoyo locales, fomentar la educación ambiental y construir una cultura de responsabilidad. A su vez, la dimensión política no puede desligarse de la justicia climática. Necesitamos gobiernos que no solo reconozcan la emergencia ambiental, sino que la enfrenten con acciones concretas. Transición energética real, reducción de emisores, protección de territorios vulnerables, regulación de industrias contaminantes y una agenda climática que sea prioridad, no discurso. Pero también necesitamos sociedades que se movilicen, que denuncien y que propongan. Sociedades que entiendan que cada acto de consumo, cada decisión electoral, cada proyecto colectivo forma parte de un entramado mayor que afecta al equilibrio económico, ecológico del planeta. Adaptarse a los cambios ambientales no es solo preparar infraestructuras para resistir tormentas, sino transformar la forma en que gobernamos, educamos y producimos. Es asumir que la naturaleza es un recurso ilimitado, sino una base frágil de la que dependemos todos. Es aceptar que sin justicia social no habrá justicia ambiental y que sin voluntad política no habrá transformación real. La resiliencia entonces es política porque demanda de liderazgo, planificación y decisiones muy valientes. Y es social porque solo será posible si construimos una ciudadanía consciente, organizada y empoderada. Enfrentar el cambio ambiental desde estas dimensiones no es fácil, pero es urgente, porque el futuro no se construye en abstracto, se define hoy en cada decisión que tomamos, en cada política que se aprueba o se bloquea y en cada comunidad que resiste. Mi nombre es Carlos Sofía Cruz Camargo y daré una pequeña conclusión y una reflexión final sobre los temas mencionados anteriormente por mis compañeros. Bueno, empezaré diciendo que el futuro se configura como un terreno complejo y algo desafiante, donde la gobernanza, la tecnología y la resiliencia deberán entrelazarse para dar respuestas efectivas a los cambios acelerados que atraviesan nuestra sociedad. En primer lugar, tenemos la política y la gobernanza del mañana, que exigirán estructuras más flexibles, eh, inclusivas e incluso más participativas, donde serán capaces de adaptarse al contexto dinámico y entre ellos a resolución de múltiples crisis simultáneas. La legitimidad de la institución pues dependerá de su capacidad para integrar las formas de representación, transparencia y colaboración ciudadana. En este panorama, pues la tecnología juega un papel principal, central, donde pues lejos de ser neutral, sus desarrollos tienen una profundidad mucho más mayor en las implicaciones políticas, pues la digitalización, la inteligencia artificial e incluso otras innovaciones tecnológicas pueden fortalecer la gobernabilidad y pueden hacerla más eficiente, pero también podemos correr el riesgo de concentrar el poder, intensificar la vigilancia o incluso excluir poblaciones que no tengan acceso pues a las a la red digital. Por ello, pues es urgente establecer desde ahorita pues marcos éticos, normativos y democráticos que orienten su uso hacia el bien común, la equidad y la protección de derechos fundamentales. Bueno, seguiremos con la resiliencia. Bueno, la resiliencia por su parte debe ser entendida no solo como la capacidad de resistir, sino que pues también implica eh, transformarse frente a las tensiones sociales
y generar así un cambio positivo. Esto implica pues promover la cohesión social, garantizar derechos básicos y fomentar una ciudadanía más crítica y activa. Y a su vez pues la adaptación a cambios ambientales que representa uno de los mayores desafíos incluso en el presente y claramente que afecta un poco nuestro futuro, pues frente a a las crisis climáticas es imprescindible pues adaptar políticas integrales que combinen la sostenibilidad ecológica con la justicia social. Pues así nosotros necesitamos pues priorizar las comunidades más vulnerables y reconociendo el valor del conocimiento claramente tanto local como científico. Pues en definitiva el futuro será pues el resultado de nuestra capacidad colectiva para articular la gobernanza, la democrática, las innovaciones tecnológicas y será responsable de la resistencia social y ambiental profunda. Pues no solo tendrá pues una visión integrada, sino que también los desafíos que se avecinan. Y como reflexión final diremos que pensar en el futuro no es un ejercicio de adivinanza, sino pues una responsabilidad que recae en cada uno de nosotros, ya que pues de manera colectiva haremos que un mundo que es marcado por la incertidumbre, por la aceleración tecnológica e incluso por la crisis ambiental, pues nuestras decisiones actuales moldearán las condiciones para dar un equilibrio de vida a las nuevas generaciones. Y pues la clave de esto estará en cómo logramos equilibrar el poder de innovación con la justicia social y ecológica, en qué medida de nuestras estructuras políticas sabremos adaptar sin perder de vista los principios, sabremos adaptarnos pues sin perder de vista nuestros principios democráticos y la resiliencia no puede ser solo resistir, sino también transformarnos conscientemente, éticamente y solidariamente para poder así construir un futuro más habitable, inclusivo y esperanzador para todos.